Muy buenos días. Hoy, en el día 365, el último día del año, leeremos los capítulos 19, perdón, 20, 21 y 22 de Apocalipsis. De esta manera, daremos por terminado este libro. Además, terminaremos todos los libros de la Biblia. Aprovecho para agradecer a todas las personas que siguieron muy juiciosamente desde el 1 de enero que iniciamos esta lectura hasta hoy esta lectura. Agradezco primeramente a Dios por habernos permitido desarrollarla, al Espíritu Santo por enseñarnos, por guiarnos, y a todos los que con enmero, con dedicación, a pesar de los momentos difíciles, lo pudieron llevar a cabo. Hoy entonces, en el día 365, leeremos los capítulos 20, 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Comencemos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora leeremos el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no viene ya templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora leeremos el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras
son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. Antes de hacer la meditación, recuerda que desde un principio que comencé el libro de Apocalipsis, les dije que este libro estaba lleno de simbología. Por eso ahí uno encuentra muchas interpretaciones acerca de esta simbología. Más importante que entender dicha simbología es entender lo que Dios nos quiere decir, el mensaje que nos quiere dejar con lo que allí está. Por lo tanto, me centro es en eso. Dios controla toda su creación y eso lo vemos en los versículos 1 al 3 que dice así. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces nótese que he dicho que el dragón es Satanás y acá no lo expresa. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nótese que es el Señor quien tiene todo el control. Muchas personas dicen, pero si Dios existe, si Él tiene todo el control, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué se ve tantas situaciones difíciles? ¿Por qué se ve tanta cosa? Pero déjame decirte que Él es paciente y benigno. Él a todos los seres humanos nos dio un libre albedrío, nos dio la libertad de poder elegir entre el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Muchas personas han optado por elegir el mal, por elegir la muerte, por elegir la maldición, por elegir una vida ajenos a la vida de Dios, una vida donde ellos mismos han decidido
qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo que está bien y está mal, no una vida dirigida por Dios. Y por eso Satanás, que es quien controla a aquellos que deciden seguir sus pisadas, ha querido controlar sus vidas y traer como consecuencia del pecado dolor, aflicción, maldición, y estamos en esta naturaleza caída. Sin embargo, acá vemos cómo Dios tiene el control y Dios ata a Satanás y lo hace por espacio de 1000 años. Como les decía al principio, hay algunas interpretaciones donde dicen que estos 1000 años serán antes de la tribulación, después serán X o Y manera, antes del arrebatamiento, después. Frente a eso, no voy a expresar nada porque la Biblia no lo expresa acá exactamente, entonces lo dejaré así, pero sí el mensaje que nos quiere dar, que Dios tiene todo el control. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, no tendrá la segunda muerte. Versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Voy a explicar a qué hace alusión la segunda muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso, aunque nos preguntamos cuando fallece un ser querido, ¿por qué tenemos que morir? Por el pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Así es de que si nosotros le recibimos como único y suficiente Salvador, entonces allí Él nos da eso que Él prometió, darnos vida y vida en abundancia. En el momento en que usted y yo le recibimos, podemos participar del reino de Dios. En el momento en que usted y yo reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que aceptamos su señorío en nuestra vida, que empezamos a reconocer que solo a través de Él podemos tener la salvación y a vivir para Él, en ese momento hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. Ese nacer de nuevo es esa oportunidad que Dios nos da de volver a vivir para Él. Y ahí, en ese momento, nosotros ya no vamos a experimentar esa segunda muerte. ¿A qué hace referencia esa segunda muerte? Esa segunda muerte es de alguna manera el- como lo que Dios ha preparado para aquellos que la han anhelado. ¿Cómo así? Muchas personas, a todos Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado ese regalo de salvación, nos hace ese ofrecimiento. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, muchas personas han decidido rechazar a Dios o han decidido buscarlo a su propia manera, no a la manera de Dios, ¿cierto? Entonces esas personas realmente no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esas personas, como también quienes le hemos aceptado, vamos a experimentar esa primera muerte donde vamos a morir. Pero esas personas que decidieron vivir a espaldas de Dios, Dios les va a dar de alguna manera el monumento a lo merecido. Quisieron vivir siempre lejos de Él vivirán por la eternidad en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, si hoy tú estás escuchando y aún no has decidido vivir para Dios y a la manera de Dios, hoy te invito a que lo busques. La última batalla, parte uno, lo quise llamar así porque más adelante vamos a ver
la parte 2, por decirlo así. Y esa batalla nos muestra que el verdadero problema es el corazón del hombre. Antes de estos versículos que vamos a leer, que es del 7 al 10, se ha dado el milenio donde Satanás fue atado durante 1000 años para que no engañara a la humanidad. Sin embargo, miremos lo que pasa acá en los versículos 7 al 10, que dice así: cuando los 1000 años se cumplan, entonces mire que después de esos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog representaban dos ciudades paganas que habían decidido vivir en rebeldía y a espaldas de Dios. Pero acá dice que ellas representan los cuatro ángulos de la tierra, es decir, a todas las naciones, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Mire la cantidad de personas que han decidido darle la espalda a Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, nótese acá que hubo gente que aún así se dejó engañar. Entonces, el problema no es de Dios, el problema es de la dureza del corazón del hombre. Hay personas que juzgan y blasfeman contra Dios diciendo que no es un Dios bueno porque por el castigo que trae a aquellos que no han querido venir a Él. Pero mi pregunta es, si a usted o a mí nos quitaran un familiar, le quitaran la vida a un familiar, y el juez dice, yo soy tan bueno que te voy a dejar libre por haber matado al padre o a la madre de, por ejemplo, mío. Entonces, mi pregunta es, ¿tú pensarías que realmente es bueno ese juez o que es un juez corrupto? Cuando ese juez hace justicia, tú dices, es un juez justo. Y así pasa con Dios. Él nos está ofreciendo a nosotros la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de tener ese regalo. Mire que más adelante dice que en el capítulo siguientes, dice que vengamos gratis a Él los que tengamos sed. Es por gracia, ni siquiera necesitas dar algo, simplemente venir a Cristo y dejar que Él te transforme de nuevo. Ni siquiera necesitas hacer algo, necesitas vivir para Dios de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a tu propio criterio. Y allí vemos que hubo la última batalla, parte 1, cielos nuevos y tierra nueva, versículo 11. Y eso lo vemos en Daniel 2. Voy a leer el versículo 11 y voy a invitarlos a que ustedes miren eso en Daniel 2. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. No hubo lugar ni para el cielo ni para la tierra. ¿Y por qué hago alusión a Daniel 2? Porque en Daniel 2 se muestra que no hubo lugar para ningún reino de los de la tierra, porque aquí el reino es el de Cristo. Aquí ya no va a reinar el yo, aquí ya no va a reinar el hombre, aquí ya no va a reinar ninguna filosofía, que es el reino de Cristo el que está establecido y consumado. Todos resucitaremos, algunos para vida y otros para la segunda muerte. Eso lo vemos en el versículo 12 al 14, que dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, las personas que de pronto por un naufragio murieron ahogados en el mar entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos, a esos que llevan mucho tiempo enterrados serán en ese momento resucitados, los entregarán y dice, y serán juzgados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces,
Nótese que antes había sido lanzado el dragón, Satanás, la muerte y el ahora es la muerte del Hades. Esta es la segunda muerte. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que el lago de fuego es como el monumento que Dios le hizo a aquellos que quisieron vivir a espaldas de Él? Es como si Dios les dijera, listo, no quieren reconocerme, no quieren vivir sin mí, vivan sin mí, porque ¿en qué consiste la muerte? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que él comiere ciertamente vivirá, era que iban a vivir separados de Dios, sin la presencia de Dios. Y ahí Dios dice que es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, aquellos que decidieron vivir a espaldas de Dios, sin tener en cuenta a Dios, viviendo a su propia manera. Aún puedes estar en el libro de la vida. Yo quiero invitarte, si hoy, mire lo que dice el versículo 15, dice, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acá está hablando algo que va a acontecer. Aún puedes recibir a Cristo en tu corazón. Aún puedes reconocer la necesidad de Dios en tu vida. Aún puedes reconocer que solo Dios puede ser tu Señor y Salvador. Puedes empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que mires en la palabra lo que Dios tiene para ti, para que pueda ser escrito en el libro de la vida. En el capítulo 21, la palabra nos muestra que Dios es suficiente. Allí vemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 1, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, nótese que no es que Dios se equivocó con la creación. Cuando Dios hizo la creación, dijo que era buena en gran manera. Sin embargo, nosotros los seres humanos, por el pecado, hemos corrompido la creación, hemos acabado con ella. Vemos hoy en día que hay una cantidad de noticias donde hemos acabado aún con el planeta. Y Romanos 8 dice que la tierra anhela ardientemente la redención. Dios redimirá este cielo y esta tierra. Y entonces dice, viviremos de nuevo en el Edén. ¿Por qué lo expresa así? Mire lo que dice el versículo 2 al 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios". Entonces, qué rico, así como habitaban Adán y Eva, con cielos nuevos, con tierra nueva, un Edén maravilloso, un hogar maravilloso en la presencia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Un lugar donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, y no me lo estoy inventando. Mira lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios hará nuevas todas las cosas, como lo dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El soberano ha consumado, ha hecho la obra, y ¿saben por qué? No porque usted y yo la merezcamos, sino por gracia, porque el versículo 6 dice, y me dijo, hecho está. Hecho está significa consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin. Al que tuviere sed, como expresaba ahorita, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nos sacies tu sed en esas cosas que nos sostienen. Nos haces tu sed en Babilonia, ni en las drogas, ni en el sexo, ni en ninguna cosa puede saciar tu sed, ni siquiera las riquezas, nada puede saciar tu sed. La sed que sentimos nosotros de Dios solo la puede saciar el Señor. Una invitación a mantener la fe, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción.
Quizás estás pasando por luchas, por momentos difíciles. Quizás si miras tu vida y te comparas con otros que no conocen a Dios, pudiera parecer que ellos están en mejores condiciones para con Dios. Pero si lo miras a la luz de la palabra, porque eso es lo que Dios quiere enseñarnos con este libro de Apocalipsis, es tener una óptica, una mirada. Desde la mirada de Dios, tú vas a ver que tú estás sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por lo tanto, tú y yo debemos mantenernos firmes en la fe, pelear y vencer y entender que Dios es el que nos da a nosotros la victoria. Vemos el monumento a la libertad humana, como se los dije ahorita. Dice, versículo 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y acá es el versículo 8, perdón. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un monumento a la libertad humana, al hombre que quiso vivir en la libertad humana, no en la libertad que Dios nos ofreció, que es la libertad del pecado. Por eso Pablo nos dice, no uséis vuestra libertad como instrumento para vivir en el pecado. No es que tu libertad te permite hacer lo que quieras, dice acá, pero los cobardes e incrédulos, aquellos que se fueron atrás, que no quisieron proseguir porque vieron que el camino era difícil, porque no satisfacía sus demandas, porque quizás este camino no quiso darles esa autorrealización. Los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, los que no decidieron vivir una vida íntegra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que decidieron vivir a espaldas de Dios, de no reconocerlo, ahí hay un monumento a la libertad humana, que es el lago de fuego. La respuesta real a los anhelos humanos lo encontramos acá en la palabra, hermano. Mire lo que dice. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada. Y mire lo lindo que vi, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud, o sea, la ciudad es como un cubo, dice, su longitud, porque dice, se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y el midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, un cubo. Y midió su muro, 144 codos de medida de bronce, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo criopaso, el undécimo jacinto, el deudécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio,
y no vi en ella templo. ¿Saben por qué no había templo? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¡Qué lindo! Allí vemos cómo todo lo que uno anhela está allí. Dios es suficiente. Todo lo que hemos buscado acá en la tierra, nada de esas cosas nos sacian. Tenemos que poner nuestra mirada, nuestra meta en el cielo. Dios es suficiente. Versículos 21 al 27. No viene ella templo porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra serán su gloria y honor a ella. Traerán su gloria, perdón, y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Qué lindo. Solo allí estará el reino de Dios. Solo allí estará la gloria de Dios. Y en el capítulo 22, este capítulo nos trae esperanza al creyente. Nos muestra que solo Dios nos puede dar una vida en abundancia, versículo 1 al 5, porque está continuando lo anterior, que Dios es suficiente. Después de me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámparas ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Vemos cómo Dios es suficiente para aquel que viene a Él. Esa es la esperanza del creyente. Y acá el Señor nos escribe todas esas cosas con el fin de que nosotros los creyentes pongamos nuestra esperanza en la palabra, porque nos está contando lo que va a suceder, pero aún no ha sucedido. Entonces en el versículo 6 al 7, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El tiempo está cerca, por eso nosotros tenemos que mirar a Dios, versículos 12 al 14. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Tenemos que entender que el tiempo está cerca, que tenemos que poner nuestra mirada en Dios y no en las cosas de este mundo. No nos quedemos afuera. Mira lo que dice el versículo 15. Malos perros, se refiere a los perros al que no es el pueblo de Dios, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Recordemos que Satanás es el padre de mentira, el engañador. No nos dejemos engañar, no nos dejemos sacar. Si estamos en el reino de Dios, permanezcamos, y si no has entrado, ven al reino de Dios, recibe al Señor en tu corazón, permite que Él gobierne tu vida, permite que Él direccione tu vida. Este mundo no es nuestro hogar, tenemos que entenderlo. Por eso el versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y como este mundo no es nuestro hogar, el Señor nos dice en el versículo
10 y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Andemos en integridad, vivamos para Dios. Guardemos la palabra tal cual, versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas de estas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Esa es una invitación a vivir la verdadera esperanza. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? Estamos viviendo, o más bien con las siguientes preguntas. ¿Estamos viviendo entendiendo que somos del reino de los cielos y no de aquí? ¿Tenemos el sello en la frente? ¿En nuestra mente está la convicción de que lo que debe regir nuestra vida es la palabra de Dios? Hemos propuesto en nuestro corazón, como Daniel, no contaminarnos con lo que ofrece este mundo, con Babilonia. Estamos dispuestos a pelear hasta vencer. Fijaremos nuestros ojos en aquel que es nuestra única esperanza. Quiero invitarte a que no desmayes en esa entrega por el Señor. Desearte un feliz día y que Dios te bendiga.